viendo, como les decía, 5 semanas. Si usted no tiene una hojita, sería bueno que la pueda buscar atrás junto con un lapicero. Esta es la 5ª semana en la cual estamos viendo la serie Yo Soy, que obviamente se deriva de Éxodo capítulo 3. Moisés está en el desierto, Dios lo llama en una zarza que está ardiendo, y Moisés, después de varias preguntas y de intentar quitarse el tiro, le dice a Dios: cuando yo vaya a los israelitas, ¿quién les voy a decir que me envió? Y Dios le responde: diles que yo soy, te envió. Yo soy es entonces el nombre general que Dios utiliza para sí mismo y que nos sirve de base para esta serie de enseñanzas sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios son sus perfecciones, sus virtudes, aquellas cualidades. Y decíamos que los entendemos por separado porque somos seres humanos y necesitamos clasificar, pero Dios como tal es un ser simple. Él no es la suma de muchas partes como un carro que se monta de llantas y de chasis y de manivela, sino que Él es un ser simple en el sentido de que no está compuesto por diferentes elementos. Así, la veracidad de Dios que veremos hoy, la santidad de Dios, la inmutabilidad, la infinitud y su independencia son todos elementos que describen a Dios, mas no como la suma de partes en un objeto compuesto. El día de hoy vamos a hablar de la veracidad de Dios y es básicamente la línea de que, a diferencia de los seres humanos, especialmente los ticos, podemos confiar en que lo que Dios dice de sí mismo siempre es cierto. Siempre es verdad. Y vamos a ver 3 puntos básicos. Vamos a ver el concepto de la veracidad. Vamos a ver un atributo que se deriva de ese, que es el concepto de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver algunas aplicaciones. Así que si usted tiene su hoja, acompáñeme por ahí. Comenzamos con la veracidad de Dios, que usted tiene la definición en el primer párrafo que vemos. Dice: la veracidad de Dios significa que Él es el Dios verdadero y que todo su conocimiento y sus palabras son al mismo tiempo la verdad y la norma suprema de la verdad. Si usted no lo ha buscado, sería bueno que me pueda seguir en la aplicación de la Biblia. Ahí está el esquema completo de la enseñanza de hoy con todos los puntos y versículos que estaremos viendo. Dividamos esa primera descripción, esa primera definición, por partes. Dice, significa que Él es el Dios verdadero. Esa es la primera parte de la definición que encontramos. La veracidad de Dios dice, Dios es el Dios. No es un Dios, sino que es el único Dios verdadero. Esto lo vemos en Juan capítulo 17. Jesús está orando de previo a que comience la parte más fea de lo que se ha denominado la pasión. Y en Juan capítulo 17, en lo que algunos han denominado una oración sacerdotal, donde Jesús ora por nosotros y por sus discípulos, le dice, hablando con el Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No solo Jesús lo dirá en Juan capítulo 17, sino que Jeremías lo había establecido en Jeremías capítulo 10. Dice: pero el Señor es el Dios verdadero. Usted lo puede ver ahí conmigo en la aplicación de la Biblia. Jeremías capítulo 10, versículos 10 y 11. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Así les dirás, y escuche la comparación entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Dice, así les dirás, versículo 11, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. El alegato que realiza Dios respecto de sí mismo es que solo Él es verdadero. Por consiguiente, todos los demás dioses, con minúscula, que se hayan creado, son falsos. Son seres que no cumplen con los demás elementos de la perfección de Dios. No son independientes, no son inmutables, no son infinitos. Así como lo hemos visto acerca de Dios, el Dios verdadero. Sin embargo, Dios, lo vemos en este pasaje del Antiguo Testamento. Jesús se lo dice hablando con el Padre: eres el Dios verdadero. Pero sabemos que todos los atributos de Dios aplican para las personas de la Trinidad de la misma manera. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos comparten una esencia, una sustancia, decían algunos. Y por ende, si decimos que Dios es verdadero o es veraz,
El Padre, el Hijo y el Espíritu, todos lo son. Eso lo podemos entender de manera dogmática, si se quiere, como un principio dado. Sin embargo, hay pasajes del texto bíblico y algunos atributos que nos permiten verlo de manera específica para cada una de las personas, y este tiene esa cualidad. El Hijo se lo dice al Padre en su oración en Juan capítulo 17, pero adicionalmente a eso, en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús da su famoso mensaje, su famoso yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted quiere saber de qué se trata, no se pierda los podcasts porque ya casi viene ese. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Hijo dice respecto de sí mismo, yo soy la verdad. Pero un par de capítulos más tarde, entre ese momento en que Jesús revela esto y su oración al Padre que tenemos aquí en Juan 17, Juan capítulo 16, versículos 13, Jesús habla de cuando venga el Espíritu de verdad. Así que el Padre en Juan 17 es denominado el Dios verdadero, el Hijo es denominado la verdad y el Espíritu es denominado el Espíritu de verdad. Todas las personas del Dios Trino en el que usted y yo creemos son denominadas verdaderos. No siempre sucede, pero es bonito cuando podemos ver un atributo de Dios manifestado de manera explícita en las tres personas, aunque como les decía, siempre lo podemos entender respecto de las tres personas que son exactamente iguales en sustancia y en esencia. Punto número 1, Dios es el Dios verdadero, parte inicial de nuestra descripción. Parte número 2, dice, su conocimiento es la verdad. También las palabras, pero iniciemos con el conocimiento. Lo que nos dice que el conocimiento de Dios sea verdadero es que Dios conoce las cosas como realmente son. Usted y yo podemos sin duda alguna conocer verdades, y ya iremos a ese punto, pero también tenemos la posibilidad de equivocarnos. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de conocer a un ser humano y tener una impresión. Dígame si usted no le ha pasado que llega alguien nuevo en el trabajo y usted a la primera le dio pinta de serruchapisos. Usted dice, este es un serruchapisos. Este es el que le gusta hablar mal de la gente para que no puedan escalar y no puedan mejorar en la escalera corporativa. Y resulta ser que ese chavalo ese día andaba en un mal día. Pero de manera posterior resultó ser el más agradable. Es más, servicial. La gente le pasaba por encima. Más bien se pasaba de bueno en algunos espacios. Nosotros como seres humanos podemos conocer cosas de manera errada. Es posible, es viable para nosotros. Sin embargo, Dios siempre conoce las cosas como son. Acompáñeme si usted gusta a Romanos capítulo 11, versículo 33. Pablo está cerrando 11 capítulos de teología pura y dura, fuerte. Algún día llegaremos ahí si Dios así lo quiere. Y después de 11 capítulos, antes de comenzar la parte práctica de Romanos, en 12, versículo 1, cierra con lo que se ha denominado como una alabanza, como una adoración, una doxología. Capítulo 11, versículo 33 dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Un teólogo al que leía decía, si Dios en su conocimiento tiene profundidad, es porque tiene sustancia real. Algunos han entendido la profundidad del conocimiento de Dios como que realmente sabe lo que sabe. Que no es un conocimiento genérico o un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo. Dios conoce entonces las cosas así como realmente son. El ejemplo más claro es que Dios lo conoce a usted y me conoce a mí mejor de lo que usted y yo nos conocemos a nosotros mismos. A mí me sorprendió el otro día, estaba en mi casa, no estaba fuera de mi casa con mi esposa, y mi esposa me dijo algo que me pegó un susto, porque me dijo, es que cuando eso pasa, haces esta cara. Y ya, me dice, ¿cuál es la cara que hago? Y yo dije, ¿cómo es posible que mi esposa sepa una cara que yo no sé que yo hago? O sea, ¿cómo es posible que en algo mi esposa me conozca mejor de lo que yo me conozco a mí mismo? Hay demasiadas situaciones de esposos viéndose en este momento y diciendo, se lo dije, Mike, usted también la hace. ¿Se acuerda lo que le dije el otro día? Es esa cara la que usted está haciendo. Y eso lo que me puso a pensar es simplemente que así como mi esposa conoce cosas de mí que yo mismo no conozco, que yo no podría describir, que yo hago esas caras, no tenía ni la menor idea, aún mayor
en mayor calidad y cantidad, Dios conoce respecto de mí cosas que yo no conozco. Yo no me acuerdo qué pasó cuando tenía 6 años y el primer día que fue al kinder. No me acuerdo. Solo me acuerdo que el primer día que me dejaron en el pre-kinder lloraba mientras mi mamá se iba. Eso es para hacer sentir culpable a todos los papás que ya les toca dejar a sus hijos en el kinder. No, pero no recuerdo. Dios recuerda cada detalle de mí. Dios conoce cada fibra del cuerpo. Sabe si en este momento estoy enfermo de algo y tal vez yo no me he dado cuenta. El conocimiento de Dios es profundo. Sabe las cosas como realmente son. Pero no solo el conocimiento de Dios es profundo, sino que resulta que Él ha decidido, por voluntad propia, hablar, comunicarse. Y lo pudo haber hecho de muchas maneras. Pudo haber pintado en el cielo cuadros al estilo, no sé, Van Gogh o al estilo lo que quiera. Pero decidió, en vez de pintar cuadros o en vez de hablarnos con música, usted va por algún lugar y nada más suena música ahí en el aire, decidió hablarnos con palabras. Y por ende, podemos decir que las palabras de Dios son al mismo tiempo la verdad y la norma suprema de verdad. Que lo que quiere decir es que son verdaderas y son el estándar con el cual medimos las verdades. Vea Juan capítulo 17, poco después de que Jesús le dice que sos el único Dios verdadero al Padre, Juan capítulo 17 le dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, nos muestra con toda claridad que la palabra que Dios dice es verdadera, pero no solo ese, sino que segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, esfuérzate, Pablo hablando a Timoteo, diciéndole, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. La creencia tradicional de la iglesia ha sido que las palabras que Dios nos ha dado son verdaderas, son dignas de confianza. Una forma clara de comprender la verdad es un enunciado que corresponde con la realidad. Usted dice algo y ese algo corresponde a la realidad. Si yo digo que voy en una camisa morada, lamentablemente no es verdad en este momento. Eso no corresponde a la realidad. El color de mi camisa no es morado. Las palabras que Dios nos dice son, en efecto, verdaderas. Dios es el Dios verdadero. En comparación con los otros dioses falsos, Él tiene el carácter veraz. Su conocimiento es verdadero, conoce con profundidad y con sustancia. Lo que ha decidido comunicar es la verdad. Las cosas que Él dice son verdaderas. Pero adicionalmente, le ha dado al hombre la posibilidad de conocer la realidad de algunas cosas. Estamos en un siglo en el cual estamos teniendo discusiones sobre la verdad. Hace poco me parece que fue la esposa del príncipe Harry de Inglaterra, a quien no sigo en lo absoluto, pero nada más me pareció súper interesante su frase. Estaba en una entrevista, supongo una de las muchas que le deben hacer, y le dijo a una persona, pero es que esa es tu verdad. Yo te quiero presentar mi verdad respecto de un mismo elemento. Eso caracteriza al siglo XX y de cierta forma también al XXI. Se conoce como la relativización de la verdad, un relativismo en relación con los temas de verdad. Y es la idea de que algo puede ser a la misma vez verdadero para mí y falso para usted. Que su verdad es una y la verdad del otro es otra en relación con el mismo aspecto. Y la verdad tiene un elemento que describíamos en el último podcast que hicimos Diego y yo, que vale la pena que usted lo pueda ver. Yo soy la puerta de las ovejas. Describíamos que la verdad tiene una característica base, y es que la verdad es excluyente. El que esta camisa sea de color azul significa que no es de ningún otro color. No es blanca, no es verde, no es roja, no es amarilla. Por ende, si su verdad es que esta camisa es roja, porque esa es su percepción, esa percepción es incorrecta. No corresponde con la realidad. Por supuesto que podemos tener discusiones acerca de cómo es mejor llevar la economía de un país, de qué manera es mejor reunirse como congregación.
Sí, eso pueden haber discusiones, pero cuando descubrimos algo en el mundo que es verdadero, sabemos que eso es verdadero para mí, para usted y para todas las personas. El punto en el que nosotros dejemos ir esa idea, se nos comienzan a menear las bases de la fe misma. Porque si Jesucristo es solo verdadero para mí, pero no es verdadero para las demás personas, si su realidad histórica, si su existencia, si su acto y obra son solo verdaderas para mí, pero yo considero que no son verdaderos para usted, la base de lo que pensamos en cuanto al cristianismo comienza a sufrir serios detrimentos. Así que no podemos dejar que el siglo y la mal llamada tolerancia nos haga decirle a una persona, bueno, es que yo creo eso de Jesús solo como mi verdad. Pero usted busque su verdad, o sea, usted busque qué prefiere usted respecto de Jesús. Encuentre su verdad. Él es quien es, él dice lo que dice, es excluyente, es ofensivo. En el sentido de que en los términos del siglo XXI ofende. Ofende porque no le reafirma a la otra persona su idea propia de qué es verdadero. Cristo es el Señor, el único Dios verdadero. Eso es ofensivo en el siglo XXI. Pero es verdad. Y la verdad tiene esa naturaleza. Excluye y a quien no le guste, sobre todo en el siglo XXI, puede terminar resultándole ofensiva. En ese contexto de la verdad, tenemos que conocer que Dios nos ha dado la posibilidad de conocer la realidad, la verdad de algunas cosas. O sea, Él no solo es verdadero y ya es una verdad lindísima y grande, sino que nos dio a nosotros la posibilidad de conocer. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Y dice el 32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La enseñanza bíblica presume que para nosotros es posible conocer la verdad respecto de cosas que Dios nos revela. No de todas, porque resulta ser que hay cosas que no nos están reveladas. Hay cosas que son misteriosas para nosotros y que Dios no ha decidido no revelarnos y no lo hará. Pero respecto de aquellas que son reveladas, podemos tener certeza de que Dios nos la ha revelado con veracidad y que podemos conocerlas como realmente son. Sobre este pasaje, o sobre este punto, perdón, me pareció muy interesante, salió un reporte de la Universidad Nacional, se me va el nombre específico, pero básicamente el Centro de Estudios Teológicos de la Universidad Nacional. Hace unos 4 días, el jueves de esta semana, sale el informe. Es un reporte que estudia las percepciones sobre valores y creencias religiosas de este país. Aproximadamente 1.300 personas encuestadas de todo el país, diferentes sexos, diferentes niveles de escolaridad, diferentes edades, rangos de edad. Si usted no lo ha visto, se lo recomiendo. Me parece, para todo creyente, es oro. Es oro porque es una encuesta bastante interesante sobre data que usualmente no tenemos. Siempre que uno, si le corresponde enseñar y demás, siempre tiene que estar viendo qué piensan los gringos al respecto. Con todo respeto para los gringos. Pero siempre hay que pensar qué dice Barna, qué dice Pew Research, porque no hay data disponible de este país. Entonces, que alguien se haya tomado el tiempo de hacerlo, me parece valioso de inicio. Ahora, hay que ver qué dice el documento. Resulta que lo leo, no es tan largo, son como 60 páginas, pero la mayoría son gráficos y cuadros, entonces se lee rápido. Lo leo ayer o antier, sí, ayer, y muy interesante. Bueno, hay varios puntos, divide entre católicos y demás, evangélicos, temas de sociedad y cultura. Tiene un acápite que se refiere a todo lo que tiene que ver con temas culturales, la percepción respecto del aborto, la percepción respecto de la homosexualidad, la percepción respecto del suicidio. Lo leo, pues bien establecido y demás, de nuevo, data muy interesante por ahí. Me motivó de hecho a escribir un pequeño artículo, pero más allá de todo eso, resulta que sale una noticia. Ese es el reporte, 60 páginas. La mayoría de la gente no lee las 60 páginas. La mayoría de la gente que lee el comunicado que saca la Universidad Nacional en relación con el reporte que se hizo. Entonces me leo el comunicado y vean qué interesante el comunicado. Pasa lo siguiente dentro de ese comunicado. Yo que me había leído el informe, leo la noticia en resumido y cuando hacen referencia ya no a quién se identifica como católico y quién como evangélico,
sino cuando pasan a la parte de temas culturales y sociales como el aborto, la homosexualidad y el suicidio, después de cada acápite en el cual dicen, por ejemplo, que 70% de los encuestados se oponen a la práctica abortiva, inmediatamente después viene un parrafito que dice: estos porcentajes siempre aumentaron más cuanto menor sea el nivel de escolaridad de los encuestados. O sea, entre menos nivel educativo, entre menos años se ha avanzado en los diferentes pasos, desde educación primaria, secundaria, terciaria, posgrados y demás, más porcentaje de probabilidad hay de que usted rechace el aborto como una práctica. Y esto lo hace en tema con aborto, tema con homosexualidad y demás. Vea, yo leo ese artículo y me hierve un poquito la sangre. Por la siguiente razón. El artículo no lo dice, por supuesto, no lo va a decir. Es el Centro de Estudios Teológicos de la Universidad Nacional. No puede decirlo. Pero ¿sabe qué es lo que está queriendo decir en el fondo? Que entre la gente menos estudios tenga, va a rechazar esos temas. O sea, es un tema de ignorancia. O sea, que es un tema de falta de educación formal. Y yo leía el estudio, me hervía la sangre, y lo que pensaba era: yo no sabía que las verdades de Dios estaban sujetas al nivel de escolaridad que usted tenga. Nadie me había comentado que si usted es PhD en cualquier área, resulta que las verdades de Dios ya dejaron de ser relevantes para vos. O sea, que la pregunta que me haría es: ¿a partir de qué momento? Bachillerato colegial, bachillerato universitario, maestro. O sea, ¿cuándo es el punto en el que usted dice: ay, sí, wow, esto era una tontera? Por supuesto que no lo hay. No existe tal cosa, pero el artículo, me parece a mí, mi opinión personal, de manera tendenciosa, busca dar a entender que las personas estudiadas apoyarían el aborto. Y sabe, yo creo que no se requiere un tema de educación formal elevadísima para darse cuenta que una sociedad que mata a los hijos que produce no es una sociedad destinada a florecer. Que una sociedad en la cual las familias no se componen de hombre y mujer difícilmente van a poder seguirse continuando y perpetuando en el tiempo. Que una sociedad que promueve una cultura de muerte para decirle a cualquier persona: mátese, y el Estado le ayuda, es una sociedad destinada al fracaso. No sabía yo que requería un título en PhD, en cualquier tema, un posgrado, un doctorado, en cualquier área para poder entender que eso era verdad. Sino que todo lo contrario. Me gusta Salmo 19, versículo 7. Dice el Salmo 19, versículo 7: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Y vea lo que hace, me encanta esta frase: da sabiduría al sencillo. Pedro y Juan estaban hablando en Hechos capítulo 4 con el concilio de los grandes estudiados del momento. Y se dan cuenta los señores que están hablando con ellos que estos eran gente sin estudios. Eran gente que no tenía estudios formales, que no eran maestros de la ley, pero se dieron cuenta por cómo hablaban, por su sabiduría, de una cosa: que habían estado con Jesús, que habían escuchado las palabras veraces que Jesús les había dado. Y de la misma manera, nosotros tenemos la posibilidad de conocer las palabras de verdad que el Señor nos ha revelado. Este año los jóvenes de esta comunidad de edades colegiales y edades de universidad están desarrollando en un primer momento, en este primer bloque, una sólida antropología cristiana. Ahora, obviamente no le pusimos así a la serie porque no va a llegar ni un solo joven. Usted tira una serie que se llama Antropología Cristiana, llega ni mi mamá. Pero eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cuál es la naturaleza del hombre. Ayer Esteban nos explicaba acerca de el imago Dei, la imagen de Dios. Creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué implicaciones tiene eso para la dignidad humana? Para todo ser humano que existe desde que es concebido. La próxima semana, la próxima vez que nos veamos, en 15 días, los jóvenes van a aprender acerca de hombre y mujer. Y creó Dios el hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Esos elementos de diseño respecto de una antropología cristiana, una comprensión de quién es el ser humano a la luz del texto bíblico, no se pueden dar por sentados en nuestra sociedad. Y menos en la juventud.
que, de acuerdo con lo que dice el estudio, en edades de entre 18 y 24 años, son los más dados a pensar diferente del resto en relación con los temas que les acabo de comentar. Es la generación más atacada por el mal llamado progresismo y el mejor llamado sistema y cultura de muerte. Así que, cuando pensé en esto, lo que decía era, Dios nos ha dado la posibilidad de conocer la realidad de algunas cosas. No hay que ser un erudito para leer la Biblia y darse cuenta de que Dios nos creó hombre y mujer. No hay que ser un erudito para saber que hay valor en cada ser humano, desde que es concebido hasta su muerte natural. No hay que ser un doctor en ninguna materia para poder tomar la palabra de Dios y entenderla con la iluminación y la ayuda del Espíritu Santo y poder comprender verdades básicas que este siglo rechaza. Dios nos ha permitido conocer la realidad de algunas cosas y podemos hacerlo entonces con la confianza de que Él es veraz, de que Él es el Dios verdadero, de que su conocimiento es verdadero y que sus palabras son verdaderas. Ahora, hay un pequeño elemento que parte, usted lo tiene aquí en pantalla, algunos lo ven como un atributo de Dios separado, otros lo ven como un derivado de este atributo, de la veracidad, y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios significa que Él siempre hará lo que ha dicho o lo que ha prometido. O sea, Dios, si algo hace, es que se compromete con su palabra. Esta idea la podemos ver, por ejemplo, en Números capítulo 23, versículo 19. Dice, muy sencillamente, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Aquí está un poquito más centrado. Nos dice, por ejemplo, segunda de Timoteo, versículos 11 al 13. Dice, le decía Pablo a Timoteo, este mensaje es digno de crédito, y eso de hecho viene como en párrafo diferente. Puede que haya sido un poema, algo que ellos me llevaban como algo que muy cercano a su corazón. Si morimos, en el primer siglo digo, si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Y escuche el 13, qué belleza, qué versículo. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Vea, ese es un pasaje que tienen que agarrar. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios tiene un montón de implicaciones para nosotros como creyentes. La fidelidad de Dios es la base de nuestra confianza en Dios. Es saber que lo que Él ha dicho lo hará. Es el fundamento de nuestra esperanza. Pero además evita la pérdida de nuestra esperanza que nos puede llevar nuestra propia infidelidad. Cuando somos claros de que nosotros, este texto de 2 de Timoteo 13 que dice si somos infieles, bueno, muchas veces es real. O sea, que no es un hipotético ahí que dejó Pablo a Timoteo como por si pasa algo, entonces lo hacemos. No lo es. Es probable, es posible, es real que usted y yo seamos infieles respecto del Señor. De hecho, la humanidad lo es y Dios le dedicó un libro entero casi que a pensar en ese tema. Dice, ¿cuál libro habla del ser humano siendo infiel? Si lo ubica, lo felicito. Es un profeta del Antiguo Testamento, Oseas, a quien Dios utiliza junto con su esposa Gomer como una imagen de la infidelidad de Israel, de su pueblo, en relación con él. Es una imagen preciosísima acerca de cómo Dios busca a Israel y lo trae. E incluso cuando se le vuelve a ir, lo busca de nuevo y lo trae. Porque Dios ha prometido, entre otras muchas cosas, que Él haría un pueblo. Que Él buscaría un pueblo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dice el Señor en un montón de pasajes. Así que esta idea de la fidelidad de Dios, el atributo de la fidelidad de Dios, que Él cumple lo que promete, lleva a cabo lo que dice, nos brinda valentía a pesar de nuestros fracasos. Cuando hemos fracasado como creyentes, como personas, como seres humanos, este atributo nos debe dar valentía. Pero adicionalmente nos permite anticipar los gozos que han de venir.
todo lo que Dios nos comenta acerca de la realidad de una vida futura, una vida eterna con Él. Es la fidelidad de Dios la que nos permite decir, así como lo ha hecho, así lo hará. Ha sido fiel, seguirá siendo fiel. Tu carácter es inmutable, no has cambiado en el pasado, no lo harás en el futuro. Así que Dios es veraz y Dios es fiel. Algunos lo ven como un mismo atributo, otros lo ven como dos dentro de uno. Al final de cuentas, lo que importa es la enseñanza bíblica, no cómo lo clasifiquemos. ¿Qué implica? Usted lo puede ir apuntando en esta zona, ojalá que lo haya tomado, pero nos lleva a 3 elementos básicos que quisiera ver en cuanto a temas de aplicaciones. El primero es que la lectura de las palabras veraces de Dios en este siglo representa un reto. Y digo representa un reto por el siglo en el que vivimos. La palabra del 2024 de Oxford es una palabra que se traduce a cerebro podrido. Cerebro podrido es lo que usted recibe después de una cierta cantidad de esto. Palabra del 2024. Usualmente suelen ser, vale la pena verlas, son interesantes, suelen describir algo importante del año. Y la del año pasado era cerebro prohibido, podrido, perdón, no prohibido. Aunque a veces parece que está prohibido también. Sale un estudio que compara la cantidad de lectura que realizaban jóvenes del colegio en los Estados Unidos, lo siento, no tenemos esa data para Costa Rica, en comparación del año 1976 con el año 2021. En 1976, 40% de los estudiantes del colegio se leían 6 o más libros al año por puro gusto en los Estados Unidos. En el 2021, esa cifra pasa del 40 al 13%. Pero esa no es la más preocupante. En el 1976, 11.5% de los estudiantes no leían ni un solo libro por gusto a lo largo del año. En el 2021, 41% de los estudiantes del colegio no leen un solo libro por gusto en todo el año. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que este le está ganando a este. Que las personas ya no leemos, que la cultura de leer se ha perdido, que somos seres que estamos contentos con lo que nos diga un TikTok de 30 segundos versus un libro de 150 páginas. Profesores de las universidades en Estados Unidos han estado reportando que sus estudiantes se inquietan si la lectura va por más de 20 páginas. O sea, si se les asignan lecturas que sean mayores a 20 páginas y que el resultado de lo que presentan una vez hecha la lectura de más de 20 páginas muestra una muy baja comprensión del texto. Es un tema cultural, ¿no? Es un elemento que nos une a nivel cultural, pero ¿sabe dónde se refleja? En nuestros hábitos de lectura. Hablaba con una amiga acá de la congregación que me decía, es que a mí de niña lo que me pusieron fue tele, no libros. Cuando yo llegué a 4º año de cole y alguien me dijo, hey, hay que leerse estos libros, yo decía, señor, cuando hay que leerse La Odisea de Homero, o hay que leerse el resumen de Don Quijote en Rincón del Vago, ni ese termina leyendo porque era muy largo de realizar. Somos la generación, de esta forma, que ya tenían televisores en sus casas. Pequeñito, no importa, el que tenía antena, no importa. Los sábados y domingos de Teletón solo se veía Teletón porque solo había eso. Una realidad incomprensible para Lucía aquí con 16 años. Era terrible, era terrible. Nada que alegar contra el Teletón, pero era duro. El punto es que estamos en una sociedad que ha virado. Esa es la idea del punto 1. La idea básica de la lectura bíblica es algo que tenemos por 2000 años. Bueno, ahí se pueden hacer muchos pies de página.
digamos que por lo menos por los últimos 5 siglos, desde la invención de la imprenta y la Reforma Protestante. Pero rara vez, por decir nunca, ha tenido tanta oposición como hoy. Y resulta que, sumado a todo esto, aquí le hablo a los padres, todo se potencia con el fenómeno TikTok. Había, durante el año 2024, 19.8 millones de horas en lo que se llaman Reels, videitos cortos en Instagram. 19.8 millones de horas pasaban los usuarios de Instagram viendo Reels de Instagram. Perdón, lo dije mal, 17.6. Los usuarios de TikTok pasaban 197.8 millones de horas viendo videitos cortos. 17.6 en Instagram, que ya es un montón, a 197.8 millones en TikTok. TikTok conoce cuántos videos requiere usted ver para convertirse en adicto. Lo conoce en un estudio que le hicieron, ha sufrido TikTok, bueno, ByteDance se llama la entidad, ha sufrido mucha investigación por parte principalmente del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo en meses recientes, y ha tenido que sacar cierta información a la luz. TikTok sabe cuánto tiempo usted necesita para convertirse en un hábito, no lo va a creer. Usted dice, bueno, son un montón de videos. 260 videos cortos. Usted dice, estoy salvado. 260 videos cortos jamás en la vida. ¿Sabe cuántos son 260 videos cortos en TikTok? Menos de 35 minutos. O sea, que la famosa frase de media hora de celular para mi chiquito, casi lo pone a usted en crearle la adicción a su niño. Respecto de una plataforma, de nuevo, estos no son datos del gobierno, ni siquiera, esos son datos de TikTok, es una información que sacaron a colación, bueno, de ByteDance. De hecho, yo no lo sé a ciencia cierta, sí recuerdo haberlo visto, pero parece ser que el TikTok chino, que se llama Douyin, y TikTok gringo son diferentes. O bueno, TikTok occidental. El punto al que voy es el siguiente. Yo no le voy a decir cómo criar a sus hijos. Críelos como usted quiera, porque es su responsabilidad, y quien responde ante Dios es usted, no yo. Aquí no criamos a esos niños, aquí les colaboramos los domingos con cierta enseñanza que va en la misma línea de lo que vemos acá, pero la responsabilidad de criar hijos es de quienes los tuvieron. Mi rol acá únicamente es tratar de leer cosas que tal vez usted, por estar criando bien a sus hijos, no tiene chance de leer, y cuando pueda levantar la bandera y decir, hey, atención con esto. Si usted quiere darle TikTok a sus hijos, es decisión suya. Si usted quiere no motivarlos a lectura, es decisión plenamente suya. Usted es el papá. Mi punto es que en este siglo, la lectura de las palabras veraces de Dios en jóvenes representa un reto importante. Pero, cuidado, personas de más de 25 o 23 años, de estar pensando, sí, qué barbaridad. Yo sé, esos chamacos, qué barbaridad. Cuidado, revise sus propios hábitos. ¿Cuánto tiempo pasa usted en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasa usted? Tal vez no en TikTok, tal vez sí. ¿Cuánto tiempo pasa en cualquier red social? Estamos en un tiempo en el que se nos está motivando a dejar de leer. Y decía un artículo que leía muy interesante, decía, la sociedad se construye y se transforma por gente que lee. Hay cosas que no puedes meter en un TikTok de 30 segundos. No puedes tener una comprensión clara de antropología cristiana en un TikTok de 30 segundos. No puedes entender cosas de la vida, del Señor, de lo que nos revela, de el mundo, en 30 segundos de TikTok. O en 35 minutos de TikTok. Así que, atención con algo y la razón por la que traigo este punto a colación, muy, muy actual, es porque hay que conocer las palabras veraces de Dios para conocer lo que Dios dice respecto de sí mismo. Si no, es bastante complicado. Si no, estamos teniendo dificultades. 2. Al ser un atributo comunicable, se espera que también nuestras palabras sean veraces. O sea, lo que quiere decir es lo siguiente.
Un atributo comunicable es un atributo en el que usted y yo sí podemos imitar a Dios. A diferencia de ser infinitos, o a diferencia de ser inmutables, o a diferencia de ser independientes, los comunicables sí podemos imitar a Dios. Entonces, se espera que nosotros también tengamos la misma, o bueno, que avancemos hacia esa veracidad, que busquemos la veracidad del Padre. Este país, seamos sinceros, veamos nuestra cultura, somos lo que en griego koiné se denomina pura paja. El hebreo antiguo también nos lo dice. Somos la definición en este país de decir sí y luego no hacer algo. De decir no y luego sí hacerlo. Esta cultura que nos permea no necesariamente nos impulsa hacia la veracidad, nos impulsa hacia, ¿vas a ir el sábado? Sí, fijo. Sí, yo llego. Sí. No tenemos habilidad de confrontación, no tenemos habilidad de decir que no, porque la verdad es que a la mayoría no nos gusta quedar mal. Entonces, es difícil para nosotros pensar en que cuando yo digo sí, sucede, y cuando yo digo no, no sucede. Y esto aplica a todo lado, aplica a que yo dije que voy a llegar a tal evento, a que yo dije que voy a llegar a tal hora, aplica a que yo dije que yo voy a hacer tal cosa, pero incluso quería verlo a la luz de los negocios. Hay muchos de ustedes que o poseen un negocio o tienen lugares de mando y de dirección en los negocios. La veracidad de Dios nos mueve a el tipo de personas de negocio que queramos ser. ¿En qué sentido? Si usted realizó una negociación con X persona, cúmplala. Si usted dijo a sus empleados que van a recibir tal tema, ejecútenlo. No realice promesas que luego no puede cumplir. Hace poco hablaba con una persona de la congregación, tiene un negocio muy interesante. Me decía que uno de los bienes que había recibido lo había logrado vender, pero no había informado acerca de lo que se llama en derecho un vicio oculto. O sea, algo que está ahí complicado, pero no se ve, está oculto. En el bien. No voy a decir qué tipo de bien es para no quemar a la persona. Y yo le decía, la forma en la que decidas este tipo de cosas va a determinar qué tipo de comerciante sos. Qué tipo de persona de negocios sos. Así como lo definas hoy, lo seguirás siendo y serás conocido por esto. O sea, personas en puestos de gerencia, personas en puestos de decisión, personas en puestos de mando, asegúrense de que sus palabras respecto de aquellos que trabajan con o para ustedes sean veraces. Y en tercer lugar, la fidelidad de Dios en nuestras vidas se muestra en muchas áreas. Podemos verla de demasiadas maneras. Y la pregunta pues que aquí presentaba era, ¿en dónde la identificamos de manera puntual? A veces la fidelidad de Dios se ve a través del mismo pueblo de Dios. Les voy a poner un ejemplo de esta comunidad que quisiera resaltar y agradecer. Como bien saben, tenemos un niño de nuestra comunidad que fue diagnosticado con cáncer. Tiene 8 años, ha estado hospitalizado, estuvo hospitalizado por casi 4 semanas en el Hospital de Niños, Nacional de Niños. Y resulta que hace unos días, el lunes, si no me equivoco, le dieron la salida. Ante lo cual, a la comunidad se le envió algunos mensajes, algunos de ustedes lo habrán recibido, y dijimos, necesitamos dinero. Necesitamos aproximadamente 180,000 colones para poder comprarle una cama individual con un colchón y con cosas por una cama, cobijas y demás, almohadas, ¿no? Eso lo movió Wayne, quien luego vacilaba, y retomando el tema de la Teletón, decía que ojalá la contrate. Porque como comunidad, en cuestión de 5 horas, se recibieron más de 230,000 colones. Yo lo quiero decir, primero porque es nuestra propia comunidad, somos nosotros mismos, es decir, salió de ustedes, pues nosotros en general. Pero el punto que voy es que a veces la forma en la que Dios es fiel respecto de una familia, de una madre con su niño de 8 años que acaba de salir del Hospital Nacional de Niños después de estar 4 semanas internado, es a través del mismo pueblo de Dios, a través de la misma gente que Dios utiliza. Así que, en primer lugar,
Agradecerles por su generosidad es uno de nuestros valores y es una de las formas en las cuales queremos vivirlo. Pero también mostrar cómo la fidelidad de Dios puede en muchos momentos venir de las formas que menos pensamos. Para continuar con el tema de la fidelidad de Dios, yo le voy a pedir a los anfitriones que nos ayuden a comenzar a pasar los elementos. Hoy vamos a celebrar el mayor acto y muestra de fidelidad que ha existido en toda la historia. La muestra mayor de alguien diciendo, ustedes no lo merecen, pero yo lo voy a hacer por amor a mi nombre. Vamos a celebrar la cena del Señor, que nos recuerda, por supuesto, la obra de la cruz, el acto de Cristo en favor de nosotros.